Permitan un poco entender cómo se comporta la enfermedad en una determinada bien, y este es un ejercicio que hemos lanzado. Bien, tres cosas que hay que conocer para entender estudios epidemiológicos. Cuando nos plantean algo tenemos que buscar tres cosas. Uno, ¿qué es lo que vamos a investigar o qué es lo que vamos a qué es lo que queremos saber? En este caso, ¿qué nos dice? ¿Qué queremos saber? Diarrea, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber también la definición operativa. ¿Qué es diarrea? Deposición de líquidos. Más de 3. ¿Sí? Y si no son líquidas, no es diarrea. No, pues es semililla. Entonces, deposiciones pastosas, semilíquidas y líquidas. Es disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia. Ah, esa es la definición, ¿no? Lo que ya es la interpretación de la definición. Entonces, lo que tenemos que saber es definiciones operativas. Diarrea, aumento en la frecuencia y disminución en la consistencia de las heces fecales, ¿no? Puede ser 3 veces al día y todo. Bien, entonces, conocer qué es lo que vamos a investigar, porque yo, en base a estas definiciones operativas y en base a los protocolos de diagnóstico y tratamiento, tengo que encasillar a mi paciente en un diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que ser preciso y decir que sí realmente tiene diarrea. Porque ¿qué pasa si viene un paciente, ¿no? Viene un paciente a las 10 de la mañana a mi consulta y dice: doctor, estoy viniendo porque estoy con diarrea. Muy bien, ¿qué ha pasado? Ayer en la noche antes de dormirme he hecho unas deposiciones líquidas. Muy bien. Y por eso estoy viniendo. Ya. Y desde entonces para hoy ha vuelto a tener deposiciones. No. ¿Eso es diarrea? Porque es deposición líquida. ¿Es diarrea? Se aumenta la frecuencia. He preguntado si tenía y me he dicho no. No es diarrea. ¿No? Entonces, ¿lo voy a poder considerar como paciente con diarrea? No. ¿Por qué? Porque hay criterios. Y en base a eso tengo yo que saber. Y esas son las definiciones operativas para encasillar en el diagnóstico de diarrea a los pacientes. No sé si hemos hablado de las definiciones operativas, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado de sintomáticos respiratorios. ¿Quién es un sintomático respiratorio? ¿Perdón? Una persona con disnea. Con disnea. Un asmático. EPO. Una persona con de más de 15 días. Una persona Con tos seca de más de 15 días. con tos seca por más de 15 días. ¿A quiénes se les dice sintomáticos respiratorios? ¿Y para qué busco yo sintomáticos respiratorios? Para clasificar, para diagnosticar qué enfermedad. Tuberculosis, jóvenes. Tuberculosis. Y sintomáticos respiratorios, dentro de todo lo que significa el programa de tuberculosis, se ha establecido este criterio de sintomático respiratorio para justamente ir a ver si este paciente es sospechoso o no de tuberculosis. Y sintomático respiratorio se define como aquella persona que tose y expectora por más de 15 días o por más de 2 semanas. ¿Bien? Entonces, si yo hago una investigación de sintomáticos respiratorios, en las historias clínicas, ¿qué voy a tener que ir a buscar? Aquellas personas que tosen y expectoran tos por
por más de 2 semanas o de más de 15 días. Resulta que después viene a mi consultorio un paciente con tos, entra tosiendo, empieza a toser, doctor, estoy mal, he viajado y desde entonces he estado con tos. Esta tos no me deja trabajar, esta tos no me deja dormir porque estoy durmiendo y otra vez viene la tos. Es una tos que ya me cansa y además pongo en malestar a mi familia, a los de mi trabajo y todo aquello. No puedo ni sacar flemas, pero esta tos me hace doler el pecho. ¿Y hace cuánto tiempo está tosiendo? Ya deben ser casi como 18, 20 días. ¿Qué tal? Este paciente es sintomático respiratorio. ¿Sí? Viene otro paciente y dice, igual entra tosiendo y dice, doctor, empieza a toser, un ratito agarra y estoy con esta tos, estoy muy mal, a veces en la noche me da fiebre, dolor de cabeza, a veces transpiro, pero estoy tosiendo y estas flemas que saco son amarillas, casi medio verdosas, que no me dejan hacer mi trabajo. Yo le digo, ¿desde cuándo estás tosiendo? Van a ser ya con esto casi 12 días y realmente muy molestoso. Y la flema es mucha. ¿Este paciente es sintomático respiratorio? ¿Cuánto tiempo? ¿No es? 12 sí. ¿Es sintomático respiratorio? Puede ser. Una cosa es que puede serlo, ¿no? Una cosa es que puede serlo. Otra cosa es que sea o que no sea. ¿Cómo lo voy a diagnosticar y cómo voy a encasillar? ¿Ah? No ese día, ¿qué diagnóstico le ponen? ¿Sintomático respiratorio o no? No puede ser. ¿Qué diagnóstico? ¿Sintomático respiratorio o no? No. ¿Sintomático respiratorio o no? No. Así. ¿Y el primer caso? Sí. No, jóvenes, ninguno. Ninguno de los dos es sintomático respiratorio. Por eso las definiciones tienen criterios y tienen que cumplir los dos criterios. Si no cumplen los dos, no encasillamos. Porque en el primero les he dicho que tosía y no podía ni sacar flemas. Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Qué tipo de tos? Tos seca. Y la definición dice que tiene tos y expectoración. Cuando hablamos de expectoración, es una tos productiva. ¿Y si deglutía? Porque si deglutía, a veces uno tiene flema. Y si tienes flema, no necesariamente significa que bota, significa que lo sacas. Es productiva, tos productiva. ¿Quién? Porque después, cuidado, digan, ¿no? Y estás tosiendo, sí, y estás botando flemas, no me las trago. Ah, entonces no bota. No tiene flemas. ¿Qué tal? Ah, sí. Nosotros tenemos que poder. Y a veces hay que saber preguntar también. Después les voy a comentar una anécdota. Entonces, cuando hablamos de definiciones, hay que saber y conocer los criterios, ¿cierto? Hemos dicho tos y expectoración por más de 15 días o por más de 2 semanas. En el primero no había expectoración, entonces no es sintomático respiratorio. Y en el segundo tampoco, porque no cumple el tiempo establecido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber y conocer. ¿Qué estamos investigando? Entonces, ¿el qué? Cuando hablamos del centro de salud en una área, todos los establecimientos de salud tienen un área geográfica de influencia. O sea, les dicen, usted, doctor, va a ser cargo de este establecimiento de salud
Y el área geográfica de influencia es toda el área, en este caso, área 1 de mayo. Cuando les dicen, usted va a estar en el centro de Cala, ¿cuál va a ser su referencia? Todo el sector de Cala. Y además, ¿y eso qué significa? Que en toda esa área hay una población asignada, se les asigna una población. Y les dicen, usted en esta área va a tener 5.000 habitantes, tiene 5.000 habitantes. Y tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de área o centros de salud, ya estamos hablando de la población y del área en el que vamos a investigar este trabajo. Entonces, estamos hablando de qué, dónde, ¿no? ¿Y cuál es la tercera? ¿Cuándo? ¿No? Tiempo. ¿Cuándo voy a hacer ese trabajo? ¿Desde cuándo va a ser mi estudio? Y en este caso, cuando hablamos de hacer canales endémicos, se sugiere y se recomienda que se haga con datos de 5 años atrás. De 5 años atrás. Se puede hacer hasta 7 años. De 5, 6, hasta 7 años. Y no se recomienda y no se sugiere hacer más de los 7 años. No podríamos hacer de 10 años, por ejemplo. Porque todo ese tiempo, en 10 años es un tiempo largo, porque en ese tiempo cambia el comportamiento de la enfermedad y cambia el comportamiento de la población. ¿Bien? Así como nosotros hemos ido cambiando nuestro comportamiento ante lo que era inicialmente la H1N1, por ejemplo, en el año 2009, todos estábamos con un pánico, así como ha aparecido el coronavirus. A un principio, igual, barbijos, formas de cuidarse, información de cómo hay que toser, no hay que darse la mano, todo. Después fue cambiando todo aquello y nosotros también fuimos cambiando ante el comportamiento de esa enfermedad. Y hoy por hoy el H1N1 no simplemente ha dejado de ser, es hasta ahora una enfermedad estacional y ya podemos prevenir en algunas formas porque ya hemos estudiado y ya sabemos cómo es. Con lo del coronavirus también, ¿cierto? A un principio cómo era, cuarentena, no sabía nada y todo un montón de cosas. Ahora ya conocemos, vemos las medidas de seguridad que debemos utilizar, vemos el comportamiento de nosotros cómo es ante aquello, y hay vacunas y hay un montón de cosas. Entonces va cambiando todo eso, ¿sí? Por eso es que no se sugiere que sean más de 7 años. Lo ideal, 5 años. Entonces, vean ustedes aquí, se ha hecho un estudio de diarrea en área 1 de mayo del año 2008 al 2012. ¿Qué ha ocurrido con esto? Se han sacado datos, se han ido recolectando los datos de cada año y de cada mes. ¿Cuántos pacientes han sido atendidos con diarrea? En el año 2008, en enero, en el mes de enero, 30 pacientes, en el año 2009, 28, en el 2010, 22, 32, 24. ¿Bien? Entonces, se han ido sacando los datos para todos los meses, de enero a diciembre. Y con ellos se han ido realizando todos los pasos estadísticos para elaborar un canal endémico. ¿Qué hemos hecho para seguir con nuestro canal endémico? Esos datos que nos han dado, hemos ordenado de tal manera que dependiendo del investigador uno puede ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo de eso. Pero ya hemos obviado los años. Entonces solo los hemos ordenado de menor a mayor o de mayor a menor en todos los meses, ¿cierto? De aquí va del 22 al 32, del 12 al 24, del 17. Pueden haber datos repetidos, pero si son los mismos van a estar ahí, en orden. ¿Sí? Los hemos ido ordenando todo aquello, de tal manera que después de ordenarlos, ¿cuál era nuestra misión? Buscar los espacios intercuartiles, que significan espacio intercuartil del 25%, 50% y 75%.
Vamos a buscar estos espacios intercuartiles que nos va a permitir realizar la gráfica del canal endémico. Entonces, ¿cómo hemos ido sacando estos espacios intercuartiles? De los datos ya obtenidos, hemos ido viendo, para el espacio intercuartil del 25%, hemos tomado en cuenta, en estos datos de 5 años, hemos ido tomando en cuenta los dos primeros datos menores, porque estoy haciendo del 25, del menor. Entonces, por cada mes los he sumado y los he dividido entre 2, de tal manera que me ha dado un dato, ¿no? Entonces, 22 más 24, 46 dividido entre 3 o entre 2, 23. Y ese es el dato del 25%. Y así he ido haciendo en toditos los meses. Y ahí me ha salido del 25%. Para el 50%, ¿qué hemos hecho? Para el 50%, en mi tabla ya ordenada, la línea del medio por sí solo constituye el espacio intercuartil del 50%. Lo copio tal como está, 28, 16, 18, 18. Ahí es el espacio intercuartil del 50%. Para el 75%, ¿qué hemos hecho? ¿Cuáles? Los últimos, ¿no? Los datos mayores. Igual, hemos sumado y dividido entre 2 y nos da un dato. Y para eso hemos hecho todos los meses. Estos datos de los espacios intercuartiles me van a permitir hacer una gráfica. Y esta gráfica va a ser en una gráfica de coordenadas donde va a estar las abscisas y las coordenadas, ¿cierto? Lo que significa que estos datos los voy a trasladar con puntos a este espacio, ¿está bien? Y los he ido ordenando de enero a diciembre y como he visto cuál era mi dato mayor, el mayor del 75 era 35, entonces he tratado de que el gráfico sea lo más alto posible. Hasta ahí va a llegar el último dato. Y lo he ido trasladando cada una de estas filas con sus respectivos datos de esta manera. De esta manera. De tal manera que me dice del espacio intercuartil del 75, aquí está 31, busco 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31. Lo voy poniendo un punto. Al 21, 21, 16, 26, 30 y así sucesivamente. Todos estos datos los voy subiendo a ese espacio. Y los voy a unir con líneas rectas, como están ahí. De tal manera que lo voy a hacer de las 3 filas. Y uniendo esas 3 filas me va a dar este gráfico. De tal manera que la línea roja representa el espacio intercuartil que hemos sacado del 25%. La línea amarilla del 50% y la verde es del 75%. Bien, tengo 3 líneas. ¿Qué he hecho con esas 3 líneas? He ido estableciendo zonas. Una zona por debajo del 25% de la línea roja, toda una zona. Otra zona que va a estar dentro de la línea amarilla, que es el 50%, y el 25%, que es la línea roja. La otra zona del 75%, que es la línea verde, y el 50%. Y otra zona que va a estar por encima del 75%. He identificado esas zonas. Y cada
zona tiene nombres. Vamos a ver, identificar los nombres. La zona que está por debajo del 25% vamos a considerar como zona de éxito. La zona que va a estar entre el 25 y 50% se va a denominar zona de seguridad. La zona que va a estar entre el 50 y 75% se denomina zona de alerta. Y la que está por encima del 75% se denomina zona epidémica. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo con este canal médico pueda planificar mi actividad en base a esta patología para el año que viene. Porque voy a poder decir, a ver, ¿en qué momentos o en qué meses existen más pacientes con esta patología? Entonces voy a ir identificando. En el mes de enero tengo altos pacientes. En el mes de febrero tengo pocos, ¿no? En marzo tengo pocos. Abril hasta mayo. En junio, julio, ahí voy a tener más pacientes. ¿Cierto? Entonces voy viendo cómo se va comportando esta enfermedad. Y estoy viendo de que en enero y en julio son las épocas donde hay más pacientes con enfermedad, con esta enfermedad de la diarrea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer acciones de salud pública para evitar de que mi población se enferme más de lo que estamos esperando. De tal manera que si en algún momento ocurre que en el mes de enero yo tengo pacientes y sobrepasa el número estimado, que es 31, tengo 35 pacientes. ¿Eso qué significa? Que esta enfermedad me está haciendo una epidemia. Están viniendo más casos de los que habían ocurrido. Entonces tengo que saber por qué. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué tenemos más pacientes con diarrea? Podría ser. ¿O es porque yo no he hecho ninguna acción de prevención? Entonces tengo que buscar las causas. ¿O es que ha ocurrido de que el agua que llega a la población se ha contaminado? O la fruta que está viniendo está mal preparada, o las comidas no están elaborando bien las personas. A lo mejor es un centro minero y hay uno responsable que realiza la comida, ¿no? Entonces tengo que buscar las causas y ver qué está ocurriendo. Yo como profesional de salud tengo que prevenir para disminuir que las enfermedades lleguen a la muerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Planificar. Si yo tengo pacientes con diarrea en este mes y en este otro, en cuanto a medicamentos, ¿qué medicamentos tendré que utilizar? ¿Qué medicamentos me tendré que almacenar, que dotar? Puede ser sueros, antibióticos específicos para eso, ¿no? Entonces ya voy a ver, ya voy a saber, me voy a preparar para eso, ¿no? Entonces para eso es este canal que nos permite realizar, y también es una forma de evaluación para nosotros, porque van a venir, y si tenemos pacientes que están por encima del 75%, van a venir nuestras autoridades y nos van a decir, doctor, ¿y qué está pasando con usted? ¿Qué está haciendo para evitar de esto? No ha habido cambios en la alimentación, sigue normal, no ha habido cambios en el agua, no hay causas externas a todo aquello. ¿Qué acciones de salud pública ustedes están haciendo? Hay que ver, nosotros tenemos que ver. Si me vienen más pacientes con diarrea, no me voy a decir, no sé por qué será. No, pero yo digo por eso mismo, denunciar, para que claro. Ahora, en caso de que no haya problemas de agua, de alimentación y de todo eso, no le voy a echar la culpa. ¿Qué ha ocurrido? Es cuestión de información. ¿De quién es la culpa? Para eso nosotros hacemos promoción.
promoción, ¿no? ¿Y qué hemos dicho que es promoción? Capacitación, información, educación. Información, educación, capacidad. Entonces, ¿es nuestra responsabilidad informar? Ese es el asunto. Y ahí van a buscar la causa. ¿Y por qué? Y van a preguntar a la población. El centro de salud ha venido a informarles que hay que lavarse las manos, hay que lavar la comida y todo aquello. No. Pero no ha hecho promoción. Y es una obligación del establecimiento de salud, ¿no? Entonces ahí nos van a evaluar, nos van a decir, tiene esto y hemos detectado que es por falta de información, que eso debía haber salido ¿de dónde? De nosotros. ¿No quiere trabajar, doctor? Déjelo, hay otra gente que trabajar. Y nos van a evaluar. Bien, ese ha sido el trabajo. ¿En cuánto tiempo lo hemos hecho? No, ustedes, los que han hecho el trabajo. 10 minutos, y ese día en una hora no me han podido entregar trabajo por ese lado. ¿Por qué usted se tardó más explicando? No, cuando les he dicho, van a hacer este ejercicio, teníamos 45 minutos. Y no han acabado. Y algunos querían entregar ya para el lunes, y se siguen, ¿no? Yo ya tenía. Para el próximo lunes, A los que estaban. Han aprendido, ¿está bien? Pero, a ver, vamos a ver. Porque el doctor hace visita todavía. ¿Qué entendemos por campo de la salud? Área. ¿Dónde se hace salud? ¿Cuáles son los campos de la salud? Cuando hablamos de campos de la salud, básicamente vamos a hablar de todos aquellos factores que van a intervenir en ese proceso que se llama el proceso de salud de enfermedad. ¿Ya? Y vamos a ir determinando. Primero de que, a ver, ¿qué dice esto? Ningún ser vivo, animal o vegetal viva aislado en el ambiente en el que habita. Es decir, que estamos, primero somos seres sociales, ¿no? Y además, como seres sociales y seres vivientes, tenemos algunos aspectos que permiten que nosotros sigamos viviendo o sigamos reproduciéndonos. ¿Y cuáles son esos medios? Yo ya probaba. Ustedes no saben, pero podemos saber. ¿Vale? Pero antes de saber, lo que podemos hacer es un poco mostrar nuestra experiencia. ¿Por qué vivimos también? ¿Vale? ¿Qué hace que vivamos? Yo por la experiencia puedo decir que sé también. Claro, yo también sé. Pero a mí me interesa que ustedes, porque eso es para un poco, a ver, abrir los espacios
como para poder analizar, discernir, todo eso. ¿No? Y eso es la salud pública. Entonces, cuando hablamos en el ambiente, son varios aspectos que van a permitir que todavía nuestra raza permanezca y todavía se vaya perpetuando, ¿no? Y dentro, claro que hay algunas comunidades, algunas sociedades, algunas poblaciones que tienen condiciones muy buenas para seguir viviendo y permanecer, y hay otras que tienen muy negativas y muy hostiles, ¿no? Y hay muchos efectos. Y entre estos, todos los factores que vamos a tomar en cuenta como campo de la salud van a ser todos aquellos ambientes, ¿no? Todo es físico, social, biológico. ¿Qué entendemos por factores físicos? ¿A qué nos referimos? Todo lo que establece el área, la región, el medio ambiente en el que vamos viviendo, ¿no? Estamos ahí, temperatura, humedad, especies, flora, fauna. Todo ello que hace para una determinada región elementos importantes para ese proceso de salud e enfermedad. No es lo mismo vivir en el trópico que vivir en el altiplano, por ejemplo. Y cuando vivimos en el trópico existen enfermedades propias de la región, por ejemplo, enfermedades tropicales, ¿no? Y otras enfermedades en el altiplano, por ejemplo. Entonces son medios ambientes que nosotros tenemos que conocer. Nuevamente les repito, cuando ustedes tengan que ir a trabajar, van a hacer desde el internado, cuando hagan sus servicios social rural obligatorio, van a ir a una determinada comunidad. Tienen que hacer y tienen que conocer el perfil epidemiológico de la región, por qué se muere, cuáles son las enfermedades por las que más enferman se muere la población, y hay que conocer estos aspectos importantes de la región. ¿Cómo es la vivencia de la población ante estos medios? Temperatura, humedad, ¿qué enfermedades son las que van a ayudar? Si son enfermedades contagiosas, enfermedades, no sé, transmitidas por vectores, ¿qué otro tipo de enfermedades existen? Conocer estaciones determinadas del año es importante. Si nosotros hacemos un estudio, hacemos un canal endémico, por ejemplo, como el que hemos visto hace rato, vamos a poder ver cuál es el comportamiento de una determinada enfermedad. El canal endémico, por eso se llama endémico, se hace principalmente para enfermedades endémicas. No se puede hacer para enfermedades especiales, por la cantidad de pacientes y por todo aquello, ¿no? Para enfermedades endémicas, por eso se llama canal endémico. No podrá ser un canal endémico de pacientes que han sufrido fibrilación ventricular, digamos, en todo un periodo en una región, porque no es una patología frecuente, ¿no? No voy a hacer un canal endémico de, no sé, a ver, ¿de qué? De lupus, ¿no? Porque no es una enfermedad prevalente, no es enfermedad endémica, pero sí voy a hacer de todos iras, diarreas, entonces, establecer también, y nosotros tenemos que conocer, cuáles son las enfermedades estacionarias. Son las que aparecen en un determinado periodo y en una determinada estación y que provocan en algún momento aumento de esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de iras, ¿cuál es la enfermedad prevalente o de la estación prevalente para esa enfermedad? Invierno, ¿no? Con iras, va a ser julio, ahí voy a tener así, por eso hay la vacación invernal, entonces yo tendré que prepararme para atender a sus pacientes con toda la medicación y con todos los insumos
para poder atender a esa población. Conocer también en muchos casos qué frutas aparecen y en qué época del año. ¿Sí? En esta época podré comer una pera, por ejemplo. Porque no hay. ¿No? Pero ya va a haber. Eso, pero ya va a haber. Pero ahora, nada. Entonces voy a tener problemas con las personas que vengan y me digan, he comido pera y estoy con diarrea. No. Pero sí cuando aparezca, van a venir y van a decir, ¿qué ha pasado? No, si estoy con diarrea. ¿Qué ha pasado? No sé, no. ¿Ha comido algo raro? No, estaba todo bien. Aunque ayer, o antes de ayer, he ido donde mi comadre y me ha invitado una perita. Y dije, ¿qué ha comido? Otra cosa diferente. Una fruta que no estaba madura, una fruta que se sintió mal, todo eso, ya consigue un problema gastrointestinal. Entonces, cuando hay esos cambios, también existen problemas gastrointestinales y nosotros tenemos que saber identificar todo aquello, ¿no? Otros problemas, a ver, en épocas de primavera y de verano, ¿qué enfermedades ocurren? Sinitis alérgica. ¿Por el polen, ¿no? Para los asmáticos, por ejemplo, es épocas fatales. Empieza primavera, verano, los asmáticos están ahí con sus inhaladores todo el tiempo. Pero en otoño, en invierno, viven felices, ¿no? Entonces, también tenemos que ver eso. Vienen para ir, ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prevenir, ¿no? Insumo, medicamentos, qué tipo de atención les voy a dar. Bien. Entonces es importante conocer el medio físico del lugar donde estamos viviendo, ¿no? Hay muchos problemas en las minas. Por ejemplo, en Bolivia, en un momento, el brazo productivo ha sido la minería. Y gran parte de las personas trabajaban y vivían ahí. Entonces, ¿qué problemas tenía la población? Problemas de contaminación. ¿Y a qué afectaba? ¿No? Sistemas respiratorios, silicosis, tuberculosis. Entonces, los médicos, el personal de salud que iba a trabajar a las minas, ¿qué tenía que saber y qué tenía que conocer de memoria? Todos los problemas pulmonares, ¿no? Todos los problemas respiratorios y principalmente lo que era la tuberculosis, tenía que conocer porque ahí estaba y teníamos nosotros que dar solución, ¿no? Entonces es importante conocer este aspecto del medio. ¿Qué más tenemos que conocer? Medio social. Al margen de conocer cómo es el clima, qué fauna, qué flora, qué no sé qué. Cuando hablamos de fauna, por ejemplo, en algún lugar, tenemos que saber porque hay mucha gente que viene con picaduras de serpiente, por ejemplo. ¿Por qué me voy a preparar para eso? ¿No? Y hay que saber manejar, además. Entonces tienen que saber qué. Y viene, la gente viene. Yo cuando estaba en Yapacaní, por ejemplo, venía la gente con su modelo de serpiente y con la cabeza de la serpiente. Esta era la mordida, no sé qué. Nosotros teníamos que ver y teníamos que reconocer si la serpiente era venenosa o no era venenosa. No, si seguía vivo no era venenosa. ¿Qué? Si seguía vivo no era venenosa. No, le pega la cabeza. Por eso, en ese momento hasta que le saca la cabeza, iba a ir al hospital. No veas. Y tenías que ver la cabeza. Si la cabeza era ovalada, no era venenosa. Pero si la cabeza era triangular, esa sí era venenosa. Entonces ha caído y con la cabeza de, cabeza triangular, han habido un paciente que hemos tenido que administrar 3 sueros antiofídicos. Afortunadamente no se ha muerto. También hemos podido controlar. Pero existen mitos dentro de la medicina popular, ¿no? Cuando llegó la señora,
Bueno, cuando le fuimos a traer al paciente, porque fue otro problema social con los comunarios de la región donde le había tocado a ese joven, y lo trajimos al hospital, y la mamá vino detrás de nosotros. Y nos dijo de que quería estar en la sala donde le íbamos a internar al joven. Ella quería estar y a pasar la noche con él. Pero nosotros no le vamos a decir nada, ¿no? Porque ¿qué no le digamos así? No. Entonces, ya está bien, señora, no hay problema. Ya, dice, pero un momentito voy a salir. Era a las 10 de la noche. Y la señora se pierde casi como una hora y media. Y ahí nosotros preguntamos, ¿y la mamá qué ha pasado? Nada, ha salido, y va a volver, dice. Llega la señora a las 11:30 más o menos, y llega con una carga de naranja. Y saca la carga de naranja y lo ha metido a la sala, donde estaba internado su hijo. ¿Y qué ha ocurrido? La señora toda la noche agarraba la naranja y exprimía y le hacía tomar. ¿Sabes tomar que es toda la carga de la noche del joven? Pero claro que nosotros ya le habíamos empezado con nosotros. Estábamos un poco preocupados porque ¿cómo sabemos que está haciendo efecto o no el suero antiofílico? Porque empieza a haber gingivorragia, empieza a haber hematuria, ¿no? Hay hematuria, entonces está habiendo un problema y está siendo muy complicada la situación. Entonces llegó, había gingivorragia, había hematuria, todo. Empezamos con el suero antiofílico, pasa un buen tiempo, otra vez le hacemos el análisis, el examen, y seguía, y otro antiofílico. Y empezó a bajar un poco. Así que tuvimos que hacer otro antiofílico, 3 antiofílicos, y en el tercero empezó a disminuir toda la sintomatología. Claro que después asumieron de que lo que le había salvado la vida era la naranja, ¿no? Porque la señora todavía le seguía dando naranja. Entonces decían, la naranja es lo que le ha salvado a todo, no era el suero antiofílico. Bueno, son cosas que pasan. Entonces tenemos que conocer esos aspectos. Y al margen de eso tenemos que conocer nuestra población y nuestra sociedad. ¿De qué vive nuestra población? ¿No? ¿De qué hace? Cuando vemos la gente en la mina, ya sabemos qué problema vamos a tener. En el trópico, cuando la gente, no sé, pues vive al lado de los ríos grandes, todo eso, ¿de qué vive? De la pesca. ¿No? Entonces la gente, claro, entonces se dedican a todo eso. Y tenemos que saber qué tipo de enfermedad o qué tipo de problemas de salud van a tener estos trabajadores. ¿No? Hay gente que viene y está cerca del río y cerca de todo eso. Muchos vienen hasta con, ¿cómo se llama? Pues picadores con caria, mantarraya, con todo eso. ¿Han visto eso? Vienen y ahí su piel, y es doloroso, realmente es doloroso, y se infecta rápido, y tenemos que saber curar. No todos, ay, le curaban, claro, le oraban, claro. Tienes que darte modos. Yo por lo menos, ¿qué hacía? Veía, y para limpiarle, lo primero que hacía era anestesiarlo. Una anestesia tropical, ahí le metía al nervio y listo, adormecido. Y ahí curaba y hacía todo, y después empezaba la analgésica. Entonces, teníamos que saber cómo. Enfermedad transmitida por vectores. Ya saben, malaria, todos esos aspectos, ya saben cómo está. Entonces, es gente que trabaja en el campo. Y también, cantidad de trabajo, ¿cuánto trabaja? Alguien que trabaja mucho. En el campo trabaja realmente harto, es complicado ver cuánto tiempo. Y eso nos va a traer problemas de estrés, problemas de fatiga muscular y de todo. No simplemente en el campo, también en la ciudad, ¿no? En algunos momentos han establecido, por ejemplo, cuando hablamos de estrés y todo eso, ¿qué problemas puede existir en un paciente
en una persona de la ciudad sometida a estrés? ¿Cuál es el problema? ¿Qué patología? Crisis de pánico, ansiedad, ¿Ya? ¿Qué más más? A nivel gastrointestinal, gastritis, ¿no? Alguna vez decían, la gastritis es una enfermedad de oficinistas, decían, ¿no? De jefes. ¿Por qué? Porque esas personas están sometidas a altas presiones, ansiedad, estresadas todo el tiempo y tenían gastritis. Es oficinista, no, ese es jefe. ¿No? Tenía todo. Pero ahora no, pues todos tenemos estrés, ¿no? ¿Saben por qué tienen gastritis? Bien, ¿no? Las condiciones en las que trabajan, las condiciones locales, las condiciones ambientales y todo eso, tenemos que conocer. A ver, ¿qué ocurre? En el campo, y les comento porque son experiencias que he pasado en el área, en el trópico, por ejemplo. ¿Cómo trabaja la gente? Van a su chaco, empiezan a trabajar, a la intemperie, en época de sol, en época de lluvia, mucho esfuerzo físico, hay fatigas musculares, vienen por problemas posturales, problemas musculares, todo aquello. Pero también en estos aspectos ambientales existen algunos mitos, y eso tenemos que saber. Hay mitos y datos. Nosotros tenemos que saber, conocemos los datos, pero tenemos que conocer los mitos de la población. ¿Qué ocurre? Ocurre que en Bolivia, cuando se trabaja en la agricultura, se trabaja con químicos. ¿Qué se llaman estos químicos? Pesticidas, plaguicidas, ¿no? Todos ellos. Hoy por hoy, gran parte de nuestra producción agrícola, todos los que se dedican a eso, manejan plaguicidas, pesticidas. Para supuestamente que la planta no se dañe, no se muera, tenga muchas cosas. Pero desafortunadamente, a ver, se ha hecho un estudio en cuanto al ingreso de los plaguicidas en Bolivia. Hasta el año 2000, hasta el año 2000 se hizo un estudio donde el uso de los plaguicidas se hacía a razón de 3 litros por habitante en Bolivia. 3 litros por habitante. Esa era la verdad. De esos 3 litros por habitante que ingresaba a Bolivia, el 80% de ese producto llegaba por contrabando. Solo el 20% ingresaba legalmente. ¿Y qué significa producto que ingresa legalmente? Que eso está certificado. ¿Y cuál es el requisito para que certifiquen este producto? Que tenga, puede ser tóxico, pero que tenga su antídoto. ¿Sí? Entonces, ¿es de su plaguicida? Sí. Cuando se ingiere, ¿puede ocasionar la muerte? Sí. Pero ¿se puede combatir con algún antídoto? Sí. ¿Cuál es? Este es su antídoto. Ya está bien. Entonces, le damos la certificación. Pero resulta que solo entraba el 20% y el otro 80% entraba por contrabando. Y de ese 80% que ingresaba de contrabando, del 60%, el 70% venían químicos sin antídoto. O sea, ¿eso qué ocurría? Se intoxicaba la gente, no había antídoto y se muere. Ahora, hasta el año 2017, más o menos, se ha hecho otro estudio de cuántos plaguicidas entra a Bolivia. Y se ha hecho un estudio de que la cantidad ha aumentado. Ahora ya no entra 3 litros por habitante, entra 15 litros de plaguicida. Pero el porcentaje de legal e ilegal no ha cambiado. Sigue siendo 80-20%. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que recomendar a nuestra población que cuando consuman
frutas, verduras y todo aquello que viene del agua y todo eso, pedirles que siempre laven. Hay que desinfectar. No es cuestión de que vean en la cancha y digan, estas manzanitas recién cosechaditas las hemos traído y están ricas. ¡Ay, qué rica manzanita de la gana! Me como. Y esas manzanitas han sido rociadas con esos plaguicidas y ácidos, ¿no? Entonces, por eso ahí vienen problemas de intoxicación alimenticia o problemas de infección. Por eso siempre recomendar, laven, y en algunas verduras hay que hacer hervir. Entonces, lo que me iba a los mitos. Esta gente trabaja con estos químicos y resulta de que hay épocas de lluvia donde van a trabajar, están rociando y todo aquello, y viene la lluvia. Y ellos no pueden dejar el trabajo. Como están en el libre, en su chapa y todo aquello, van rociando y se van impregnando con esa sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Si he ido a fumigar, he ido a rociar todo y que me he impregnado con todo aquello. Me voy a cambiar y me voy a lavar. Y en el campo dicen, no te cambies, ¿no? Va a ser peor. Así que mejor que tus ropas se sequen mejor. Y eso hace. Se quedan ahí y su ropa se queda, pero su ropa está impregnada con esa sustancia. Y resulta que después viene el problema respiratorio, el médico se ha corrido por vía cutánea todo aquello y ha empezado una intoxicación. De tal manera que eso a mí me ha tocado ver de un joven, 27 años, amigo que era, yo trabajaba en el campo, y ocurrió eso. Y dice, no, es que hace una semana ha ido, ha trabajado, ha ido a rociar, ha ido a fumillar y todo aquello, se ha mojado, y no le han permitido que se cambie, pero al margen de eso, después del trabajo y todo eso, y para calentarse y para estar tranquilos, ¿qué le han aplicado? ¿No? Y con eso se ha secado la ropa y ha estado todo bien, todo. Después de los 2 días empezó a tener problemas respiratorios. Empezó a tener problemas respiratorios, ya complicados. Ha venido ya casi inconsciente, lo hemos referido a Santa Cruz, a toxicología, y se ha muerto. ¿No? Justamente por los mitos que tiene la población. Por eso es que es importante que nosotros tengamos que informar a la población. Diferente de decir que se saque la ropa, se bañe y se ponga otro día, pero los mitos en la población son cosas que en algún momento dañan a la salud de la población. Y eso tenemos que conocerlo, ¿no? Bien. Ingresos socioeconómicos. También tenemos que saber cuánta gente tiene los suficientes ingresos socioeconómicos o los ingresos económicos como para poder solventar un problema de salud en la familia. ¿Qué vamos a hacer? Si bien ahora hay el SUS, pero eso no significa que cubra todo. ¿Por qué? Porque si hay una persona que por cierta razón se interne, sí lo van a atender gratis en el hospital, pero toda la familia, ¿qué hace? Cambia su vida, cambia su rutina y tiene que estar pendiente. Y ahí tienen que nomás erogar dinero para pasajes, para comprar una y otra cosa, algún insumo, todo eso, entonces se económico. Así sea mejor. Pero si son enfermedades más graves, es más, ¿no? Porque el SUS no cubre todo, por este caso. Entonces tenemos que ver. Esto es como una de las barreras que ya hemos visto, las barreras de acceso a los servicios de salud. ¿Cuáles son las barreras de acceso a los servicios de salud? Plata, económico, una barrera económica, ya. Lugar, una barrera geográfica,
¿Sí? Porque en el campo es dispersa la población. Yo vivo acá y mi vecino vive a 1 kilómetro. Yo vivo acá y el establecimiento de salud está a 2 kilómetros. ¿No? Entonces, si se enferma alguien de mi familia, tengo que ir 2 kilómetros para que le atiendan al médico. Y a veces es complicado porque voy un día donde hay un letrero en el establecimiento de salud y dice: hoy no hay atención porque es día de vacunación y hemos salido a vacunar. Entonces viaja 2 kilómetros para estar y no he sido atendido. Entonces es complicado. Barreras económicas, geográficas, ¿cuáles? Culturales, ¿no? Barreras culturales. Dentro de esas barreras culturales es importante hacer una buena lectura y conocer usos y costumbres de la región. Por eso es que nuestro sistema de salud, ya hemos dicho, ¿qué se llama? Nuestro modelo de salud, SAFSI, intercultural. Y cuando hablamos de interculturalidad significa respeto a los usos y costumbres de la región. Yo tengo que saber cuáles son los usos y costumbres que existen que hay en la región. Como aquí en Cochabamba, todos los primeros viernes, ¿cuáles son los usos y costumbres? La coa, ¿no? Todos los primeros viernes de cada mes, coa, y todo Cochabamba huele a coa, ¿no? ¿Qué? Sí, todos los primeros viernes, por eso, y muchos esperan, ¿no? Primer viernes, oye, el primer viernes, ahí está la coa, y claro que después de la coa, ¿con qué acompañamos? ¿No? Claro, vamos a desescar. ¿Usos y costumbres? Sí. ¿Eso existe en los otros departamentos? ¿En La Paz hay? En La Paz no hay. En La Paz lo que se hace es viernes de soltero. Pero no se hace cuál, ¿no? ¿En Santa Cruz hay eso? ¿En el Beni? Algunos, porque hay gente de acá. Claro, es que hay gente que se ha ido allá y está tratando de implementar. Eso es para darle casi la Pachamama. Sí. Pero así todos los viernes. No, pero hay, ¿no? Pero son costumbres que tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que respetar. Y en algunos casos hay costumbres, usos y costumbres que no son buenos para la población, ni para la salud, ¿no? Hablando de eso, de los usos y costumbres, por ejemplo, en el campo hay lo que ya hemos debido comentar, el manteado. En las mujeres embarazadas, el manteado. ¿Verdad? Es cuando una mujer embarazada que está entrando al trabajo de parto, ¿sí? Ahí empieza con los dolores y claro, ahí vienen las expertas en obstetras, ¿no? ¿Quiénes son las expertas obstetras? Las parteras, ¿qué más? Las matronas, ¿qué más? La suegra. La mamá, la suegra, ¿no? La suegra, la comadre, todo eso. ¿No? Ah, sí, ya está el trabajo. Tenemos que acomodar a uno. Claro, como él tiene manos ecográficas, han visto de que el niño está en mala situación, mala posición, todo. Listo, manta. ¿Y qué es la manta? Es una cobija, es una colcha, sábana, lo que quieran. Ponen al suelo y le hacen echar a la mujer gestante. Y 4 personas agarran de cada esquina la manta y empiezan. Y la señora ahí. Y el niño ahí adentro peor todavía, ¿no? ¿Y con qué objetivo? Supuestamente de que se acomode el niño para que se encaje al canal del parto y vaya a tener un parto. Pero ¿quién ha diagnosticado que estaba en mala situación o en mala posición? Alguien que ha estudiado, alguien que ha sabido y alguien que puede, o le han hecho las maniobras de Leopoldo, ¿no? Y claro. Y ocurre eso con mucha frecuencia, pero después de eso, gran parte de estas prácticas
hace que el niño entre en mala posición en una situación y no va a salir por un parto normal. Se pone en situación transversa, oblicua, en presentación de hombro, de cara, y no va a salir. Entonces, ¿qué ocurre? Trabajo de parto prolongado, fatiga de la madre y después viene el sufrimiento fetal, muerte del producto y después por cansancio, muerte de la mamá. Por estas prácticas es que aumenta nuestra tasa de mortalidad materna. ¿Sí? Nuestra tasa de mortalidad materna en Sudamérica es alta. Ya les he dicho, el único país que nos hace sacar el pecho para decir que no somos los últimos, ¿cuál es? ¿Qué país? ¿No? Haití. Todo, mortalidad materna, la más alta, Bolivia. No. Haití es la. No, nosotros tenemos mortalidad infantil. Bolivia, no, Haití. Y ese es el problema. Por esas usos y costumbres. Entonces, el aspecto económico tiene una relación directa con el estado de salud de una población. Doctor, y decirle, digamos, a una paciente que es creyente de esto de la sábana, que está mal, estaríamos respetando su cultura. Estaríamos respetando su cultura, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener la capacidad y para eso tenemos que tener todos los elementos para convencer a nuestra gente que hagan y cuando sepan que están embarazadas hagan su control prenatal. Porque el control prenatal no es, ¿está embarazada? Sí, a ver, talla, peso, gordita, tanto tiempo, listo, ya está. Su fecha de probable de parto, ¿cuándo va a ser? Calculo, va a ser para tanto, listo. Su próxima consulta para tal fecha. No es eso. ¿Qué es el control prenatal? Se educa a la mamá, se le ayuda cómo está cocinando. Todo lo referente al embarazo, al parto y al portero. Información. Y todo eso nosotros tenemos que hacer. Por eso es que insistimos, para que nuestra gente del campo o del área urbana también es complicado. En área urbana todavía se siguen practicando partos domiciliarios, extrainstitucionales. 80% en el área urbana es parto institucional y el otro 20% ¿dónde tienen? En sus casas, ¿no? Y sí, seguimos con eso. ¿Cuánto tiene que ser de acuerdo a la atención primaria de salud, como es una estrategia mundial, esos indicadores de que la atención de partos, todo aquello, tenemos que tener el 100% en hospital? Tenemos que llegar a eso. Entonces, a nuestras embarazadas, pedirles de que vengan, hagan su control prenatal. Y en su control prenatal les vamos a hablar de todo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué no va a ocurrir? ¿Cómo hay que prepararse para el parto? ¿Cómo hay que prepararse para después del parto? Muchos problemas que ocurren es cuando nosotros a las mamás no les enseñamos cómo prepararse el pezón, por ejemplo, para darles de mamar a nuestros hijos. Por eso hay los problemas que muchas mamás no les dan. Y otros les dan, pero les ocasionan erosiones, grietas, heridas, infecciones. Y ahí vienen los problemas de infección. Ya ven, los niños están tomando leche y están tomando justo, porque se han infectado, están tomando sangre de las heridas. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena preparación. Y eso es parte de nosotros en el control prenatal, de explicarles qué tienen que hacer. Hay que explicarles, y así a veces dicen, no, es muy exagerado. Hay que explicar como a los niños. Les vamos a dar sulfato ferroso y ácido fólico, y hay que explicarles por qué y cómo tienen que tomar. Porque me ha ocurrido a mí
Porque el programa dice hay que darles 30 sulfatos ferrosos para un mes y para que vuelva después a su otra consulta prenatal. Y no su jugo de naranja hay que tomar, ¿sí? Entonces les damos y la señora va a tomar uno cada día y con jugo de naranja y después va a volver al otro mes, ya doctor, y se va. Ocurre que vuelve al mes siguiente y dice que ha tomado su sulfato ferroso, como, ay no doctor, justo eso he traído, aquí está, una masa de los medicamentos. Es que la humedad se ha hecho masa, no podía sacarlo, no. Explicarles por qué tenemos que tomar ácido fólico, es importante. ¿Cómo hay que prepararse para muchas cosas? ¿Qué va a ocurrir cuando venga el parto? Porque después ustedes van a ver y dar las estadísticas y todo eso. Lo que llaman el sobreparto. Muchas veces, ¿no? Se ha muerto. ¿Qué? ¿Por qué se ha muerto? Por sobreparto. ¿Y qué es el sobreparto? ¿Alguna vez han escuchado? No, ya tenía su parto. No, después se embaraza, ¿no? Antes de un año. No. El parto se demora mucho. No. Se ha muerto por sobreparto, dicen. Dicen que se ha muerto por sobreparto y eso también tenemos que saber a qué se están refiriendo. Están refiriéndose a la endometritis postparto. ¿Qué ha ocurrido? Ha salido el producto, ha salido el niño, pero no ha habido la contracción total del útero. ¿Por qué? Ha habido sangrados, ha habido restos ovulares, ha habido de membranas y esos se han quedado ahí. Y esos se han empezado a infectar. Se ha empezado a infectar, seguía habiendo sangrado, ha habido infección y la señora ha empezado a sentir otra vez fiebre. ¿No? Y a esa fiebre que aparece después del parto, después de los 2 o 3 días, a eso llaman sobreparto. Y si las mujeres no asisten, otros dicen, ay, se me va a pasar, ay, tomo mi se infectan, entran a sepsis y se mueren. A eso se llama sobreparto. ¿No? Entonces, tenemos nosotros en el control prenatal explicarles todos estos aspectos. ¿Qué va a ocurrir? Antes del parto, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que enseñarles cuándo es un trabajo de parto efectivo. ¿Cuándo es un trabajo de parto efectivo? ¿Qué les vamos a decir? Trabajo de parto efectivo es cuando existen contracciones, ¿sí? 30 segundos. ¿En cuánto tiempo? 3 contracciones en 10 minutos de más de 30 segundos. 3 contracciones en 10 minutos por más de 40 segundos. ¿No? Y tenemos que, se va a poner duro y hay que calmar, y hay que ver. Cuando exista eso, viene a su control al hospital y ahí vamos a controlar el trabajo del parto. ¿No? Eso tenemos que explicarles y nosotros también tenemos que saber. Porque ahí vamos a buscar vitalidad fetal, cómo está yendo y todo eso. Y eso va a ser control de eso. Una vez que salga el producto, tenemos que conocer el tiempo de alumbramiento. ¿Cuánto tiempo es? 15 minutos. Depende si es primípara o multípara, ¿no? Entonces vamos a ver entre 15 y 70 minutos, el paciente y buscar. Y después de todo ello, revisar. Nosotros tenemos que conocer muy bien. Vamos a sacar la placenta y vamos a ver los cotiledores, si son entre 12, si están completos o no, y las bolsas, las membranas, si están bien o no. Y si no, hay que hacer revisión de cavidad. Siempre, porque ese es uno de las causas para que exista estos problemas. Y hay otras personas, y eso también hay que saber, hay algunas regiones. Doctor, sí, la placenta me lo va a dar. Y se llevan, las señoras se llevan su placenta.
sus creencias, sus costumbres, eso por lo menos no hace nada, ¿no? Entonces sí, se lo hacen llegar. Y se llevan sus placeres. ¿Qué harán estos rituales en el campo? Y así. Entonces, para eso se hace el control prenatal. Esas prácticas del manteado que nosotros vamos a establecer como prácticas que no son buenas, tenemos que revertirlas en la medida que tengamos el contacto con la población y decirles, no, ya no se hace eso. Y a veces es bueno recoger algunos malos ejemplos de decir, la esposa de tal, la señora o la hija de tal y todo eso se ha muerto por eso. Pues no, nosotros en el centro de salud vamos a hacer todo lo posible para que todo salga bien y vengan a se han visto, se han ideado muchas cosas, por eso es que el sistema de salud ha generado algunas formas de incentivo para que las mujeres embarazadas acudan a los servicios de salud. ¿Cuál es el incentivo? ¿Y qué se llama ese programa? Bono Juana Azul. Bono Juana Azul. En Bolivia se llama Bono Juana Azul. Entonces, señoras, han embarazado, vengan. Por cada control prenatal les vamos a dar platita. Y les vamos a dar, además, suplementos alimenticios. ¿No? Vengan, entonces. Y si ustedes se hacen atender el parto en el hospital, en su primer control a su hijo también le vamos a dar platita. ¿No? Entonces, esa forma hasta de extorsión. Todo por subir las coberturas. ¿Perdón? El nombre, beneficio, Incentivo. Imagínate que es el incentivo. ¿Qué incentivo quisiera? Entonces, son esas formas de extorsión a veces que se va viendo las formas de cómo atraer a nuestra gente para que venga al sistema de salud. No son muchas cosas. Y hay que tener creatividad, hay que tener. Y lo importante, yo considero más, es tener la confianza de la población. Y la confianza de la población va a ser justamente eliminando estas barreras. Barreras económicas, barreras culturales, barreras geográficas y una barrera importante, el idioma. El idioma. Nuestro país es un país con 36 nacionalidades, ¿no? Plurinacional, por eso lo llamamos plurinacional, 36 nacionalidades, que gran parte de ellos tienen su propio idioma, su propio dialecto. Y nosotros vamos a estar inmersos en una de esas, trabajando. ¿Y qué ocurre si nosotros nos estamos preparando aquí en Cochabamba y están tratando de entender a nuestra gente en qué idioma? En quechua, ¿no? Los brasileños, ya les he dicho, tienen un plus en la universidad, que es el idioma. Y alguna vez siempre yo les he recomendado a los compañeros brasileños, si se reúnen entre brasileños, aquí hablen en español. Hablen en español por lo menos. Pero no, los brasileños se reúnen en brasileño y hablan en brasileño. ¿No? Se reúnen en siguen brasileño. Aquí, más bien pueden que se llama perfeccionar el español. Aquí sus compañeros bolivianos y todos, peruanos, chilenos les pueden ayudar. ¿No? ¿Por qué? Porque después el problema es cuando van a entrar, ya están en cursos clínicos, cuando les digan a este paciente hagan la historia clínica, el paciente no habla brasileño. ¿No? Y peor en los hospitales donde vamos. En el mejor de los casos habla español. ¿No? Y lo otro es que hablen en quechua. Entonces, mejor. Y ese es un problema del idioma. Pero ¿qué ocurre? Nosotros nos formamos acá y por azar de la vida nos dicen, ven a trabajar a La Paz. ¿Qué vas a hacer? Yo por lo menos he estudiado en La Paz, me he formado en La Paz y desafortunadamente no aprendí a nada. Porque después de eso venía a trabajar por esos lados y ya
Pero ya, más o menos me puedo relacionar con la gente. Pero es importante. ¿Por qué? Porque la gente ese es un problema. Si la persona va para que se le solucione un problema y la señora solo habla quechua y el médico no sabe hablar y no entiende quechua, entonces, ¿qué hace la señora? No me entiende. Le he hablado, no me entiende. Me ha dado esto y no me hace bien. Entonces, ¿para qué voy a ir ahí? Entonces, ¿qué hago? Mejor me voy más con el curandero, a ver si me entiende. Porque hablan en quechua todo y todo. El curandero agarra unas piedras y les hace por todo lado. Y la otra señora, ¡ay, ya estoy mejor! ¿Qué tenía pues? Les dice al curandero. Y el curandero, ¿qué les responde? ¡Susto tenía! ¡Ya, susto! Ahora ya estás bien. Y la otra señora dice, ahora ya estoy bien. ¿No? Pero vamos al hospital, no me entienden. No me explican, no saben lo que hay. Entonces son esos problemas que debemos nosotros. El desempleo, problemas que tenemos que conocer de nuestra población. Medio biológico, plantas, animales, parásitos, patologías, ¿quiénes están presentes ahí? Enfermedades, infectos contagiosas, enfermedades producidas por vectores, todos esos aspectos. Agentes nocivos que previenen, alergenos, todos esos los que hablábamos de los pesticidas, herbicidas, las minas, todas las minas, todos los gases que emanan del interior mina, ¿no? En las empresas auríferas, ahora que se está hablando mucho en Bolivia, muchos ríos se han contaminado, ¿no? Se está perdiendo todos los peces que eran tan ricos del río de Guadalquivir, ¿no? Ya no hay, nada, todos son problemas por este tipo de cosas. Piedras venenosas, algunos que tienen problemas con las frutas, como las fresas, todo eso. Están de origen vegetal, pero son todos estos aspectos que nosotros tenemos que hacer buena lectura, tenemos que conocer, porque después nos vienen y dicen, ¿qué ha pasado? Me he comido una cosita y eso me ha hecho daño. ¿Y qué es esa cosa? ¿No? ¿Qué hay por las de aquí? Hay algunas frutas, hay algunos productos alimenticios que no conocemos, ¿no? Entonces hay que ver todo eso. Vamos a recomendar prevención de lesiones. Tenemos que ver. Cuando hablamos de prevención de lesiones, todo lo que ustedes ven como señalética, como aquello por ejemplo, todo eso es salud pública. Y eso es lo que nosotros tenemos que recomendar. Ustedes van a ir a todo, vayan a instituciones públicas, vayan a hospitales, vayan a empresas, vayan a cualquier lado, van a ver señalética. El hecho de que diga prohibido el paso solo para persona autorizada. Eso significa que no todos pueden entrar ahí porque hay algún riesgo, ¿no? Tomas de corrientes, les ponen sus carteles. Todo lo que hacen es prevención. Prevención para que las personas no tengan lesiones, para que las personas disminuyan el riesgo de tener lesiones. Hasta cuando viajamos, estamos viajando y ahí hay sus letreros de prevención, ¿no? Hay un cerro que es con suelo inestable, paso de animales, hay un puente, todo eso, esa señalética es prevención de lesiones y eso es salud pública. Aunque dicen no pase, paso prohibido, paso peligroso, aquí hay el campo electromagnético, todo aquello son prevención, eso es salud pública, porque estamos previniendo. Y todas las empresas, todas las instituciones tienen que tener esa señal. Por eso les han puesto también aquello ahí. No fumar y no utilizar alimento, ¿no?
No hacen mucho caso los demás, pero bueno, tendrá su razón. Luego, estilos de vida. Contaminación psicosocial y sociocultural, estrés, agotamiento, estilos de vida, algunos estilos de vida propios que nosotros asumimos como personas. ¿Sí? Nosotros definimos qué estilo de vida vamos a tener. Tabaco. Ah, porque me han obligado, porque todos fuman, yo tengo que fumar. ¿Por qué? Porque yo defino. Yo busco mi estilo de vida. Este es un estilo de vida. ¿Quiero fumar? Fumo porque yo estoy asumiendo. Ahora, obvio que si yo estoy decidiendo, estoy asumiendo los riesgos. ¿Sí? Los riesgos en cuanto a la alimentación, ¿no? Me gusta a mí comer puro pollito a la brasa, chanchito, y todas con aderezos, mayonesas y todo, me gusta. Pero hay que asumir el riesgo. No como otros pacientes que tienen diabetes y dicen, no, estoy con diabetes, ahora qué voy a hacer. Bueno, entonces vamos a hacer. Esto no se cura, pero podemos controlar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disminuir grasas, vamos a disminuir como un churrasquito con grasita, como los pollitos. ¿Qué quieres? ¿Qué hacemos? ¿Curarte o no hay pastillas milagrosas? ¿No? Entonces, el estilo de vida son los que nos van. Drogas, salud mental, alcohol, consumo. Y hoy por hoy tenemos que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes, por ejemplo. Porque a veces es difícil, también difícil, poder identificar a las personas, por ejemplo, muchas personas parecen tranquilitas, cumpliditas, a veces disciplinados, todo bien, pero también conocer su salud mental, cómo está viendo todo eso. Yo tengo un paciente que ha sido justo con el médico de medicina. Tranquilo. Ha avanzado muy bien. Ya te estudié ¿no? Ha avanzado muy bien. No ha tenido fallas, su promedio bueno y todo y todo. Asistía a sus fiestas, hablaba con sus compañeros, con sus compañeras, tranquilas y todo. Y resulta que un día llaman y dicen, ay, no sé qué. Ya nos vamos. Y lo vemos en su cama y no despertaba. Respiraba, pero no despertaba. ¿Qué hacemos? Revisión, se despertó, listo. Examen toxicológico. Marihuana. Pero no es de nada, sino que estaba en dosis letal. En una, no, con los otros. No va solo la en dos letal. ¿Por qué? Por una noche de fiesta. Y todo eso, ¿qué ocurrió? Después vino y desencadenó todo un problema psicológico y hasta psiquiátrico. ¿No? Hasta problemas psiquiátricos. Que en algún momento estaba ya casi a punto, en quinto año de medicina, a punto de verano, ¿no? Después de todo eso. ¿No? Así que, complicado, y eso tenemos nosotros que identificar. A veces es difícil, pero, en fin. Otros problemas, sedentarismo. ¿Qué nos va a traer el hecho de ser sedentarios? Obesidad, debilitamientos, cansancio inmediato, no hacen ningún ejercicio. Problemas posturales, de espalda que generan factores de cuenta, ¿no? Todos. Problemas de postura, desgarro muscular porque no hacemos ejercicio. Son problemas que nos van a crear al área y ahora nuestros niños, por ejemplo, lastimosamente están en esto, ¿no? Todo el tiempo. ¿Quieres ir a jugar? No, todo el tiempo. Comer, echarse, jugar, hacer todo y esto. Todos esos problemas. ¿Y eso? ¿Problema social actual? Sí.
consumos ricos en grasas y hidratos de carbono. Desnutrición y obesidad, enfermedad cardiovascular, hay los niños. Hay desnutrición, ¿no? Desnutrición, ¿cuántos tipos de desnutrición hay? Proteica y calórica. Calórico-proteica y proteica-calórica. Kwashiorkor y marasmo, ¿no? Desnutrición marasmática y desnutrición kwashiorkor. Los kwashiorkor, ¿cuál es su característica? ¿Cuál? ¿Cómo son los kwashiorkor? Hinchados, gorditos, ¿no? A eso le llaman los sugar babies. Gorditos, todos inflamados, porque es puras golosinas, puros dulces, todos gorditos, elematizados, ¿no? Y los marasmáticos, flaquitos, viejitos, ¿no? Con el síndrome del pantalón baggy. El signo del pantalón baggy. ¿Conocen el pantalón baggy? No, antes había una moda, los pantalones baggy eran anchos, ¿no? Chicos, y abajo era una bota muy chiquita, pero atrás era. Y a estos chiquitos se les alzaba y la parte posterior era como el pantalón baggy caído, toda su pielcita caída hacia abajo, ¿no? Y su piel era como de viejito y su cara como su faz de viejito. Entonces son los marasmáticos. Y ese es un problema de alimentación. Problemas cardiovasculares. ¿Qué podemos hacer para evitar la obesidad? Reducir grasas, aumentar consumo de fibra, reducir el consumo de sal. Esto en algunos países ya viene hasta establecido por norma, ¿no? En los restaurantes no está prohibido poner alcusas. De hecho, la obesidad menor es más rica infantil. ¿Perdón? Si tú tienes un hijo y tu hijo obeso, tienes más rica infantil. Claro. En Chile, por ejemplo, eso es lo que ocurrió, ¿no? Con una de las ministras de salud. La ministra de salud dijo: madre o tutor de niño obeso a la cárcel. Lo hemos criticado un montón. ¿Por qué? Porque la obesidad en niños es una gran infantil. Y no puede ser, porque ellos son dependientes. Dependientes de un tutor, de una madre y todo, que tienen que controlar. Pero si le vamos a dar, ay, hijito, sigue comiendo, y coma, amor, me está molestando, siga comiendo. Eso es un maltrato infantil, ¿no? Y esto en otros países, norma, prohibido en los restaurantes árabes. En Paraguay, por ejemplo, no hay en los restaurantes árabes. Todo lo que da. Y si quiere alguien, tiene que ir a pedir expresamente a la base, o al que está registrado. Es decir, le van a dar. Reducir azúcares y harinas, práctica de ejercicios físicos. Ingerir solo calorías necesarias de acuerdo con la edad, tamaño y peso. Para eso vamos a tener que conocer cuánto va a ser la ingesta de kilocalorías por persona, cuánto es por día y cómo pueden ellos adquirir esas kilocalorías por día para que les satisfagan todas sus actividades durante todo el día. Hay una pirámide del hambre donde nos dan cuántos son los kilocalorías y cuáles son la actividad a los que están sometidos, y hay ingesta de kilocalorías, infrasubsistencia, subsistencia, y claro, hay otras sociedades que comen más de lo que necesitan, ¿no? Para eso bien, entonces todos estos aspectos y en la próxima vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de los sistemas de salud mágicos, religiosos, científicos, salud científica, cuáles son las tendencias.